Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Anne Ercel deslumbra con su vestido de novia y redefine la elegancia en el día más importante de su vida junto a Kerem Bürsin. Una boda de ensueño, una mirada cómplice y un diseño que dejó sin palabras a todos los presentes. La boda entre Hande Ercel y Kerem Bürsin ya era esperada como el evento del año en el mundo del espectáculo, pero nadie imaginaba que Hande lograría acaparar cada mirada con un solo gesto. Aparecer envuelta en un vestido que no solo era una prenda, sino una declaración de estilo, carácter y sofisticación. Diseñado exclusivamente para ella, el vestido fusionaba lo clásico con toques modernos, y tenía un detalle que lo hacía inolvidable. Una capa translúcida con bordados que representaban momentos especiales de su historia con Kerem. Desde el primer momento, cuando Hande bajó del coche nupcial, el silencio se apoderó del lugar. Todos los invitados se pusieron de pie. Algunos contenían las lágrimas, otros simplemente no podían dejar de mirarla. Kerem, visiblemente emocionado, soltó un suspiro profundo y dijo al verla caminar hacia él: «Nunca había visto algo tan perfecto en mi vida». Y no hablo solo del vestido. El evento tuvo lugar en una finca rodeada de olivos centenarios, decorada con luces cálidas, velas flotantes y una atmósfera de cuento de hadas. Sin embargo, el verdadero cuento era el que se desarrollaba ante los ojos de todos, dos personas que, tras superar altibajos, malentendidos y silencios, elegían caminar juntas hacia un futuro lleno de esperanza. No se trata solo de casarnos, se trata de elegirnos cada día, incluso en los peores momentos, dijo Hande durante sus votos. Y Kerem respondió con una frase que dejó a todos sin palabras: «Eres mi hogar, mi calma y mi torbellino al mismo tiempo. Si esto es un sueño, no quiero despertar jamás». El vestido fue tema de conversación durante toda la noche. Invitados del mundo del cine, la televisión y la moda no tardaron en compartir sus impresiones. Una de las actrices presentes comentó: «Pensé que ya lo había visto todo en cuanto a moda nupcial, pero lo de Hande fue otra categoría. Era como si flotara». Además del diseño, también impactó el simbolismo. Cada flor bordada representaba un momento clave de su relación. Había una rosa por el primer beso, un jazmín por la reconciliación y una orquídea blanca que simbolizaba el nuevo comienzo. Durante la recepción, Hande tomó el micrófono para agradecer a sus invitados, pero lo que nadie esperaba era la dedicatoria especial que haría a su madre, quien falleció años atrás. «Hoy me vestí de blanco, mamá, con la certeza de que me miras desde donde estés. Este vestido también fue diseñado para ti», dijo con voz temblorosa, provocando un momento de absoluto silencio. Kerem se acercó y le tomó la mano con fuerza. No dijo nada. Solo la miró con los ojos llenos de lágrimas. Ese gesto fue suficiente. Algunos invitados sollozaban, otros grababan discretamente, sabiendo que estaban siendo testigos de algo más grande que una boda, estaban viendo el alma de dos personas abrirse de par en par. Tras ese instante conmovedor, la celebración continuó, pero con un tono más íntimo y emocional. La música suave de cuerdas acompañaba los brindis, y en cada rincón del lugar había pequeños detalles que hablaban del amor de Hande y Kerem, fotos en blanco y negro colgadas entre luces tenues.
mensajes manuscritos en las servilletas y hasta un mural donde los invitados podían escribir sus deseos para la pareja. Uno de los momentos más inesperados fue cuando Kerem pidió la palabra nuevamente durante la cena. Levantándose con una copa de vino en mano, miró a Hande y dijo: «Prometí no llorar más hoy, pero es imposible. Desde que entraste en mi vida, todo cobró sentido. Te prometo no solo ser tu esposo, sino tu mejor amigo, tu refugio y tu alegría diaria. Esta noche no es un final feliz, es un hermoso comienzo». La reacción fue inmediata. Aplausos, lágrimas y una ovación de pie. Hande se levantó y caminó hacia él, lo abrazó y susurró algo al oído que él respondió con una sonrisa tímida. Aunque nadie escuchó con exactitud lo que ella dijo, más tarde Kerem reveló a un amigo cercano: «Me dijo que todo su miedo al futuro desaparece cuando me mira». La fiesta se extendió hasta bien entrada la madrugada. Hubo un espectáculo de fuegos artificiales sincronizado con una canción significativa para ellos, una que sonaba en su primera escena juntos en televisión, y una pista de baile que no se vació en horas. Los novios bailaron, cantaron y rieron sin parar. «Hoy me casé con mi mejor versión, porque tú me haces querer ser mejor cada día», le dijo Hande a Kerem en medio de una canción lenta. Los fotógrafos, aunque restringidos por deseo expreso de la pareja, lograron capturar instantes mágicos, una mirada fugaz, una caricia en la espalda, un beso robado entre luces de bengala. Esas imágenes pronto inundaron redes sociales con mensajes como: «Esto es amor verdadero, la boda más emotiva que he visto», o Hande redefinió lo que significa ser una novia. Y mientras todo el mundo hablaba del vestido, la decoración y los invitados, los protagonistas de la historia se alejaban poco a poco de la multitud. Cerca de las 3 de la mañana, tomados de la mano, caminaron hacia un pequeño banco bajo un árbol iluminado solo por una guirnalda de luces. Allí se sentaron en silencio. No necesitaban decir nada. Ya todo había sido dicho, llorado, prometido. En un gesto lleno de complicidad, Kerem apoyó su cabeza en el hombro de Hande y murmuró: «Gracias por elegirme, incluso cuando era más fácil soltar». Ella lo miró, le acarició el rostro y respondió: «Siempre te volvería a elegir, incluso en otra vida». Así terminó una noche mágica, no solo por su belleza externa, sino por la profundidad emocional que compartieron. Una boda que no será recordada solo por su lujo, sino por su verdad. Una historia que continúa, ahora con un nuevo capítulo, el más valiente de todos, el amor elegido cada día. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y contarnos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de esta inolvidable boda. Nos vemos en el próximo video.